Fortalecimiento. Empoderamiento. Liderazgo político. Sororidad, mismidad. Derechos humanos. Esto y mucho más. El PRD presenta Género y Política. No te vayas, ya vamos a empezar. Imagínate que tus papás se divorcian. Tu mamá fue tu mamá cuando tenía apenas 18 años. Tu papá es 26 años mayor que ella. Ya era un adulto cuando él fue tu padre. Pero desde el inicio de su matrimonio vivieron una situación muy complicada donde tu padre ejercía violencia económica, violencia psicológica y violencia física hacia tu mamá. Tu mamá empezó a soportar o a tolerar esos tipos de maltrato porque sentía que no tenía otras opciones. Viven en una comunidad donde el trabajo para las mujeres prácticamente no existe y el que existe es muy mal pagado. Y entonces así fueron transcurriendo los años hasta que tú tienes 12 años, 4 hermanos y una madre que ha estado devastada, pero que está decidida a romper con el círculo de violencia que ha venido aguantando en los últimos 10 años y entonces decide irse, decide dejar a tu papá. Y pues empieza a buscar un trabajo que le permita más o menos pagar la renta. Tu papá no se hace cargo de las responsabilidades que tiene como tu papá para poder cubrir los gastos de alimentación, vestido, calzado. Y entonces tu mamá tiene que salir todo el día para poder medio darte de comer y pagar la renta. Los vecinos se preocupan por ti porque quieren lo mejor para ti como niña, como niño, tienes 10 años y tienes además 4 hermanos. Y entonces les llaman al DIF, le llaman a la institución responsable de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y le dicen que tu mamá no te cuida, que vives en una situación de falta de higiene, que vives en una situación de abandono y entonces el DIF le dice a tu mamá que no puede quedarse contigo porque no tiene las condiciones para cuidarte y educarte, que es mejor que te tengas que ir a un albergue junto con tus hermanos donde te van a dar educación y alimentación y vestido. Todo el dolor, porque tu mamá te ama, es pobre pero te ama, decide que pues hacerle caso a las autoridades del DIF y te llevan a un albergue junto con tus hermanos. Un mes después, cuando tu mamá estaba leyendo las noticias, se dan cuenta de que el albergue en donde te dejaron está denunciado por maltrato físico a otros niños y por abuso sexual. Tu mamá desesperada y movida por todo el amor, aunque sus recursos económicos son muy limitados, empieza a mover cielo, mar y tierra y buscar la ayuda de alguien, de algún abogado o de alguna organización que les permita recuperar y estar otra vez juntos. Y así lo hace durante 9 meses hasta que por fin logra recuperar tu patria potestad y empezar a tener condiciones para cuidarte y ya ahora con ayuda de ese mismo organización o esa misma institución DIF que te separó de tu mamá, ahora tu mamá va a empezar a luchar porque tu padre le dé una pensión alimenticia que le permita cubrir los gastos y trabajar solo medio tiempo para poder brindarte los cuidados necesarios. Imagínate que esta es la historia no de uno, sino de casi 100,000 niños en el país. Esta es una historia real, es una historia que me tocó acompañar, que nos llevó 9 meses recuperar la guardia y custodia de estos 5 niños para que pudieran estar con su madre. Este es un ejemplo de cómo
a veces la atención y la intervención del Estado, cuando no se hace de una manera consciente, cuando no se hace evaluando el interés superior de la infancia, cuando no se hace evaluando el contexto en el que vive una niña o un niño, cuando no se hace de una manera humana, puede provocar más sufrimiento del que realmente se tiene y puede generar más violencia de la que hay. Es un reto y es un reto para todas y todos empezar a tener modelos distintos de atención y de actuación ante las distintas formas de violencia que van desde el abandono y la negligencia hasta la violencia sexual o el tráfico de personas. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos ustedes a un programa más de género y política. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo les está yendo? Yo espero que muy bien, de verdad, y que el día de hoy que nos acompañan estén muy atentas porque vamos a tratar pues un tema delicado que lamentablemente lacera y ha lacerado por mucho tiempo a nuestro país y a todo el mundo, la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Y para ello el día de hoy tenemos 3 invitadas que nos van a ayudar muchísimo a desmenuzar este tema, a desarrollarlo, a entenderlo y a sacar algunas propuestas para ver qué podemos hacer, porque es un tema y una problemática que de verdad tiene que ser atendida, pero ya. Voy a presentarles a la licenciada Rosa María Cabrera Lotfe. Ella es feminista, exdiputada federal, integrante de la Organización Nacional de Mujeres del PRD y responsable de la Comisión DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a quien yo quiero darle la bienvenida una vez más, con muchísimo gusto de saludarte. Rosita, ¿cómo estás el día de hoy? Muchísimas gracias. Muy bien, Gaby. Un placer estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, Rosa. Es un placer, como siempre, tenerte en género y política. También quiero presentarles a la licenciada María Elena Hernández Lara. Ella es politóloga, defensora de los derechos humanos y educadora popular. Licenciada Elena, bienvenida a Género y Política. ¿Cómo está hoy? Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Perfecto, licenciada. Vamos a presentar también a la licenciada Paulina Mendoza Castillo. Ella es directora de investigación, análisis y propuestas en derechos humanos e integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México. Licenciada Paulina, bienvenida una vez más a su programa Género y Política. ¿Cómo está? Muy bien, Gaby, muchas gracias. Pues ahorita adaptándonos a la nueva era, pero qué padre que podamos usar toda esta tecnología para seguir en contacto y seguir difundiendo esta información que es tan importante. Gracias nuevamente por invitarme. Así es, dice por ahí un dicho que la vida es cruel, pero es justa. Si no hubiera internet, yo no sé qué haríamos, la verdad. ¿Verdad que sí? Nos facilita mucho estar a la distancia, pero cerca y unidas, porque nada nos va a detener, y menos con estas herramientas que tenemos que aprovechar el día de hoy. Pues yo quiero invitarlas a que le entremos a este tema que pues lamentablemente pues no es un tema del que nos agrade seguir hablando, porque yo creo que en la esperanza de todas y todos es que fuera un tema que quedara en la historia y que ya solamente nos sirviera como una estadística, pero no. Como bien saben, en las estadísticas que tenemos, 4 niños y niñas desaparecen todos los días en nuestro país y 4 niños son asesinados en esta misma federación en México. Es un tema que de verdad a mí en lo personal no me gusta, me entristece y me estremece mucho porque pues tengo una hija y en general por todos los niños de nuestro país. Pero yo quisiera preguntarte, Rosa María, ¿cuál es el motivo de estas cifras? ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar, yo quisiera iniciar contestando que reitero mi agradecimiento al equipo de Género y Política y por supuesto saludo a María Elena y a mi querida Pau y a ti, Gaby. Miren, a enero de este año, según cifras oficiales, había un promedio de 3.6 niños y niñas que eran víctimas de violencia, es decir, de infanticidios. Pero hay un promedio de 30 a 35 mil chicos y chicas, es decir, adolescentes que son víctimas de ser reclutados por el crimen organizado. Esa cifra de los 30 y tantos mil es a diciembre de 2019. Reitero, son datos oficiales. Pero estamos hablando de un mundo de personas, chicos, chicas, que no tienen derecho al disfrute de sus propios derechos humanos como personas sujetas del mismo.
Entonces, la violencia se deriva de muchas razones, la violencia en general. México sigue viviendo una espiral de violencia y esto afecta profundamente a la infancia y a la adolescencia. A eso le tendríamos que sumar como una de las causales para que han venido a agravarla dos factores. El primero es el fundamental, el recorte presupuestal. Se ha recortado el presupuesto del ramo 13 del presupuesto para el ejercicio fiscal de la Federación de este año a la atención de las niñas y los niños y adolescentes. Entonces, el recorte presupuestal afecta. Y si a eso le sumamos el otro factor, que estamos en un momento en que el mundo enfrenta esta pandemia tan crítica que es la COVID-19, pues se agrava aún más, sobre todo porque se recrudecen los elementos de violencia, en este caso, en la vida cotidiana, es decir, intrafamiliar. Así es, Rosita. Son índices que tienen que ver con muchas cosas que ya iremos desarrollando a lo largo del programa, si nos hacen ustedes el favor. Licenciada Paulina, ¿usted qué opina? ¿Cuáles son las causas de estos altos índices? Ay, Gaby, pues fíjate que yo preparando nuevamente el tema, he estado involucrada ya desde 2011 que estoy trabajando en esta área de derechos humanos, pero es súper fuerte y me volví a deprimir en volver a tocar este tema que es súper lacerante para toda nuestra sociedad. En 2019, el director de Redim, en ese entonces Juan Martín Pérez García, señalaba mucho de lo que dice esta Rosa María, es decir, el recorte del presupuesto, que para el gobierno actual no ha sido prioritario, pero también tenemos que ver que hay cifras que se manejan desde el 2015. Se registraron 3.097 feminicidios en todo el país, de las cuales 317 víctimas estaban entre los 0 y 17 años. Es decir, 1 de cada 10 feminicidios afecta a niñas y adolescentes. ¿Qué llama la atención aquí? Que se está hablando desde el año 2015, cuando todavía no estaba el gobierno actual. Es decir, esta violencia siempre ha existido, pero lamentablemente se ha ido agravando. No es exclusiva del gobierno actual, esta problemática ha estado lamentablemente siempre. Desde hace más de una década, yo apenas me voy a recorrer una pequeña década, bueno, más bien el tramo de una década. Lidia Cacho, periodista, defensora de derechos humanos, mujer que yo admiro muchísimo, ella ha documentado desde el periodismo de investigación la corrupción, el encubrimiento de parte de políticos y empresarios que han creado una red de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes en México. Ella escribe en Los demonios del Edén, por el cual ella es acosada, intimidada. Hasta la fecha Lidia Cacho vive en el extranjero. Imagínense, desde el 2005 que lo denunció, ¿cuántos años ya han pasado? Y escribe también el libro Esclavas del Poder. Y ella señala una cita que, para nuestra desgracia, contesta gran parte de la pregunta que nos hace, me voy a permitir leerla. Dice: la verdad es sencilla. Si no hubiera demanda, la prostitución no existiría. La prostitución no es un asunto de la sexualidad femenina, es una creación masculina. Si los hombres alrededor del mundo no demandaran sexo pagado, no habría necesidad de acorralar, de quebrantar y someter a millones de niñas y de mujeres en esta existencia deshumanizante. Esta es una cita de Víctor Malarek. Es decir, que la violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno que trasciende fronteras, cultura, raza, edad, religión, parentesco. O sea, tiene muchísimas manifestaciones de índole y naturaleza diversa. Y este tipo de violencia es una clara expresión de discriminación del sexo femenino en un mundo androcéntrico, simbólicamente construido sobre una serie de supuestos que invisibilizan o minusvaloran el aporte que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Así es, Pau, definitivamente quien pueda, por favor, lea este libro que tiene de verdad una información muy certera, muy puntual, que nos hace estremecer y abrir los ojos a muchas personas. Licenciada Elena, ¿usted qué opina? ¿Cuál es su punto? Bueno, definitivamente son muchas las violencias que se conjugan en la infancia. Por una parte es la violencia estructural, como ya lo señalaba Rosita, la violencia armada que se ha profundizado en las últimas 2 décadas en el país, ¿no?
tanto por la llamada lucha contra el narcotráfico, como también el combate y la disputa por territorios en muchas comunidades de este país. Y definitivamente los niños no están ajenos a ese tipo de violencia. Las niñas y los niños forman parte de las comunidades que también han sido violentadas. A eso se le suma también todos los estereotipos y la discriminación que viven niñas y niños por el simplemente hecho de ser niñas, ¿no? O de ser niños. El hecho de que se siga privilegiando el castigo corporal como una forma de disciplinamiento, el hecho de que en algunas escuelas todavía se sigan teniendo este tipo de prácticas, en donde los niños también son obligados a mantener silencios ante abusos, tanto psicológicos como físicos como sexuales. Seguir perpetrando esta idea hace que se siga reproduciendo la violencia. Y yo señalaría también como una parte agravante de que permanezca la violencia es que a casi 6 años de que se ha promulgado la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, después de que se tardaron 25 años de haber atendido esta necesidad, después de haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño, todavía sigue sin articularse de manera efectiva el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Todavía esta institución que para muchos fue como un faro de luz, la construcción, el lograr la ley, todavía no está operando en la práctica, ¿no? Se han establecido estas instituciones, pero no hay planes concretos, no hay presupuestos, no hay capacitación a funcionarias y funcionarios, y también, por otra parte, se sigue pensando que la violencia hacia niñas y niños es un asunto doméstico, es un asunto que tienen que resolver las madres, los padres al interior de sus casas. Y esto hace o dificulta que su solución sea una solución integral, es decir, que sean tanto las autoridades como las comunidades, como las familias, quienes estén siendo omisas o perpetradoras de este tipo de violencias. Y aquí yo sería muy enfática, ¿no? Estamos hablando de violencias contra las infancias, ¿no? Cada tipo de infancia es vulnerable a vivir ciertos tipos de violencia. La infancia indígena es vulnerable a vivir ciertos tipos de violencia. Las niñas son vulnerables a vivir violencia sexual, como ya lo señalaba Paulina. Los niños son vulnerables, y sobre todo los adolescentes, de ser reclutados por el narcotráfico. Y además de eso, están vulnerables todas y todos de vivir violencias al interior de sus casas. Fíjate, licenciada Elena, que tocaste puntos muy nodales, yo creo que en esta situación. Esa creencia o esa forma de ver a los niños como una propiedad de los padres a la hora de la crianza, cuando yo he escuchado muchos casos en la escuela de mi hija, cuando dice una mamá, sí, pero la educación y la formación es mía y yo decido, y si quiero me lo como, y si quiero me lo trago, y si quiero yo le pego, y si no, no. Entonces, de ahí podemos encontrar la raíz de muchas situaciones que derivan en asesinatos, en maltratos físicos. Ningún maltrato físico, como tú lo mencionas, ya reprender, ¿no? Que te doy una nalgada es lo más mínimo, pero ya vamos en una escala muy grave que llega a unos puntos que de verdad son atroces, que no vamos a ser tan gráficas de decirlo así, pero que tenemos que visibilizar. Y en ese mismo sentido, México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, justamente en violencia física, abuso sexual y homicidios cometidos en contra de los menores de edad. Rosa María, yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú esto? ¿Por qué? ¿Por qué estamos ocupando un primer lugar? ¿Cuáles son las causas? Bueno, en primer lugar, quisiera señalar que como abolicionista suscribo lo que acaba de decir Pau, y por supuesto suscribo todo lo que ha dicho María Elena. Es decir, son muchas las formas en que se expresa la violencia. Esa es una cuestión. Ahora bien, pues eso se debe a la forma en cómo desde el gobierno se conciben las políticas públicas. Yo quisiera significar que desde mucho antes, pero fue en 2013 cuando UNICEF resolvió establecer una iniciativa, impulsarla sobre la violencia. De hecho, se denomina así. En
violence, es decir, termina la violencia, con el objetivo primero de concientizar que en efecto, como bien decía María Elena, el asunto de la violencia contra la niñez y la adolescencia no es un asunto casero, es un asunto de políticas públicas, es un asunto colectivo y esta iniciativa se pretende para la conjugación de esfuerzos de los distintos gobiernos e instancias que deben de prevenir, atender y resolver y reparar el daño de las infancias mismas. Es decir, hay mecanismos, hay protocolos, hay instrumentos internacionales, hay en efecto una ley general, en nuestro caso como mexicanas, pero que no se aplica por las razones que ya se han mencionado. Yo no quiero abusar mucho de la oportunidad de platicar, porque si no me pico, ya saben que una se emociona, pero me parece sumamente significativo establecer que México ocupa ese lugar y no es el único. Ocupa el último lugar también en la OCDE en materia educativa. Es decir, hay una concepción del Estado asistencialista que no es la concepción que debe prevalecer para impulsar políticas públicas que realmente satisfagan las necesidades básicas de la población, en este caso la educación, la atención, la prevención contra la violencia y en este caso en particular, que estamos hablando, la violencia hacia las infancias. A mí me parece muy poco serio que, y cuando mencioné al principio del recorte presupuestal, que entendiendo y atendiendo el incremento de la violencia hacia los chicos, las chicas y los adolescentes, pues el presupuesto se haya recortado. Eso refleja una visión asistencialista del Estado, cuando ya la propia ley establece desde el inicio que los niños y las niñas son sujetas de pleno derecho. Entonces, no tiene que ser una cuestión de buena onda, de asistencialismo social, ni tampoco se tiene que responsabilizar en términos de culpabilidad a las madres y a los padres. La familia cuenta y cuenta mucho. Yo diría las familias, porque no hay que olvidar que hablamos de una visión incluyente. Cuentan y cuentan mucho y es cierto que son base para la formación de las niñas y los niños. Pero el Estado tiene la responsabilidad de ser garante de que se les respeten sus propios derechos. Así es, el Estado debe de ser garante de esto y también la sociedad. Paulina, adelante. Sí, quería ir un poquito, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Rosa María, pero yo ahí difiero un poquito en la parte de decir, por supuesto, el Estado tiene que garantizar, es su responsabilidad, él tiene que ser garante de derechos, pero hay lugares en donde el Estado no puede llegar, en verdad, aunque quiera. Estoy de acuerdo. Como cada una de las familias, o sea, las familias, yo sí como que voy mucho con esa visión de que el seno principal, la familia, ¿no? La crianza. Entonces, aquí donde yo ubico que si se ejerce la violencia dentro del seno familiar, o sea, ¿cuántas niñas, en verdad, el principal depredador sexual es un familiar? Tristemente, o sea, lamentablemente. Y yo sé, o sea, claro, el Estado trata de llegar, de atender, pero hay un punto en el que no se da abasto. Y hay que partir de esa realidad también, porque si nos vamos nada más al sentido de que únicamente es responsabilidad del Estado, creo que ahí está faltando esa visión de saber que tenemos también que ponernos a reflexionar como sociedad. ¿Por qué padres biológicos violan a sus niñas? ¿Por qué hay tanto maltrato? O sea, si una persona que quiere concebir o tiene a su familia, a su hija o a su hijo, comete esto, el Estado, por más que quiera abordar, se me hace un poco difícil. Puede llegar a darle tal vez derechos, garantías, pero no creo que de la misma forma le pueda dar amor, cariño, protección. Entonces yo creo que ahí sí, híjole, es como una línea medio delgadita creer que solamente pues el Estado puede salvar a la niña. Yo creo que no, yo creo que ahí la sociedad nos tenemos que involucrar muchísimo, dar un seguimiento a lo mejor a familias que están viviendo un proceso de violencia intrafamiliar y que a lo mejor no tienen la capacidad de darle amor a sus hijos. Es triste, ¿no? Uno creería que es natural, pero pues no, estamos viendo en los últimos tiempos que no es así. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que trabajar, claro, el Estado, pero también la sociedad y como que involucrarnos de una manera más integral. Licenciada Elena pidió la mano, si le damos la oportunidad de hablar antes de irnos un corte, esto ya está poniendo bueno, así que
Licenciada Elena, su opinión, nos damos un corte y usted no se preocupe porque ahorita regresamos. Licenciada Elena, adelante. Creo que tocan puntos interesantes y que creo que hay que volver a ver qué tipos de violencia estamos abordando y los entornos en donde se están viviendo estas violencias. Sin duda, en el ámbito doméstico, me parece que el trabajo con los posibles o los potenciales agresores, ¿no? O sea, los padres, los profesores, ¿no? Es fundamental. Hay padres y madres que definitivamente no gozan de una salud mental que les permita tener labores de crianza. Hay profesores también que entre la precarización laboral y también las cargas emocionales y psicológicas que se tienen, no pueden tener buenas prácticas y una pedagogía desde la ternura, ¿no? Pero también lo cierto es que vivimos también en un país donde la impunidad de los delitos es muy grave. ¿No? Entonces, hay violencias que se pueden atender reeducando a los educadores, que se pueden atender acompañando psicosocialmente a los educadores y las educadoras, tanto en el ámbito de la escuela como en el ámbito doméstico, pero hay violencias que solamente se van a poder combatir el día en el que este país castigue a quienes han perpetrado graves delitos contra niñas y niños. Menos del 1% de los casos donde las víctimas son niñas y niños son juzgados. Es decir, el 99% permanecen en la impunidad. Eso es una responsabilidad del Estado que no podemos soslayar. Pero también el acompañamiento psicosocial con los educadores es una responsabilidad del Estado. Entonces es cómo puede el Estado entrar y con qué herramientas a atender qué tipos de violencias. Así es, como están ustedes escuchando, quien nos está viendo, hablar de este tema significa encontrar la aguja en un pajar, porque lamentablemente las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país, como ya bien comentan nuestras ponentes del día de hoy, son víctimas de muchos tipos de delincuencia que conllevan y desembocan en otro tipo de circunstancias. Lamentablemente los niños son víctimas de la violencia en su casa, de la violencia en la escuela, de la violencia en la calle, de la corrupción, aunque no muy directa, pero sí indirectamente. Entonces es encontrar justamente qué hacemos. Así que vamos a seguir desarrollando este tema porque como ya vieron tenemos mucho ahorita para echar aquí, como dicen ahí en mi pueblo, echar chal acerca de este tema, encontrar una solución. Por favor, no se vayan, quédense conmigo aquí en Género y Política, y ustedes que nos están viendo, córranle a compartir este programa, pero córranle porque se tienen que unir más mujeres, más hombres a escuchar este tema, porque, ojo, no es un tema nada más que las mujeres tengan que estar pendientes, también los hombres le tienen que estar este tema, porque hay que romper ese tabú de que nada más, y también los niños, por supuesto, y las niñas, porque no nada más es un problema de mujeres, hay que romper con que la educación y los problemas que le ocurren a los niños los tienen que resolver las mamás. No es cierto, le tenemos que entrar todos y le tenemos que entrar ya. Así que córrale, comparte el programa, comente, échenos sus preguntas porque aquí vamos a estar. Nada más que ahorita regresamos, no se vaya. La violencia hacia las niñas, los niños y los adolescentes es uno de los mayores flagelos que afecta a nuestro país. Lastimar a una persona en su infancia potencializa la posibilidad de que sea una persona adulta no sana. Sin embargo, no tiene por qué ser sentencia. Les comparto el testimonio de una joven víctima de trata en México, violada cientos de veces antes de ser encontrada. Está muerta en vida, decían algunos. No hay esperanza, decían otros. Sin embargo, años después, ella se convirtió en esposa, se convirtió en madre y en una mujer que habla y trabaja sobre la trata. Es decir, había rescatado su vida, quitándose el estigma de esa sentencia de que en su vida pues iba a ser un rotundo fracaso. Esa joven era como la fresa al borde del abismo. En palabras del brasileño Rubén Alves, no hay motivos para que el optimismo esté presente. Hoy solo es posible tener esperanza. El optimismo se alimenta de grandes cosas. Sin ellas, se muere. La esperanza se alimenta de pequeñas cosas. En las pequeñas cosas florece. Le basta una fresa al borde del abismo. Hoy es todo lo que tenemos. Fresas al borde del abismo. Alegrías sin motivos.
la posibilidad de la esperanza. El sonido de la libertad es una película próximamente a estrenarse que trata acerca del tema delicado de la esclavitud sexual de niñas y de niños. Uno de sus productores señala: al investigar el tema, tuve semanas de gran depresión. La escala global y el dolor de esas niñas y niños me devastaron. Entiendes que es terrible lo que pasa, pero es más triste no hacer absolutamente nada. Esta historia habla acerca del rescate de varios niños en diferentes países y que en el momento de que fueron rescatados de esta esclavitud en la que se encontraban, ellos empezaron a cantar, porque cantaban dando voces a esta nueva libertad, a esta nueva esperanza. De ahí el título de la película, que es El sonido de la libertad, ese canto de libertad. Que nuestro compromiso con la infancia, desde cualquier trinchera, sea amarla, cuidarla, protegerla y defenderla. Estamos de vuelta con todas y todos ustedes aquí en Género y Política. El día de hoy estamos hablando de un tema que lacera muchísimo, muchísimo a nuestro país y a todo el mundo, por supuesto, la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes. Y bueno, voy a regresar, por favor, producción, regrésenme a mis invitadas. ¿Dónde fueron? Ahí están las invitadas. Sí, no se me vayan, por favor. Vamos a darle continuidad. Yo quiero darle el derecho de réplica a Rosa María sobre el tema que estábamos hablando hace un momento antes de irnos al corte. Rosa, ¿tú qué opinas de lo que dijo Pau? Bueno, a mí, primero estoy totalmente de acuerdo con ella y con María Elena también. Cuando hablé del Estado, no solo me referí al Estado como única instancia, digamos así, responsable de la prevención y la atención a esta problemática. No, está claro que es un asunto de corresponsabilidad. Me refería yo a la importancia que tiene el Estado mexicano de cumplir toda la normatividad que ha suscrito, que ha ratificado, las leyes internas, para ser garantes efectivamente de los derechos de las infancias. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de visibilizar esta problemática. También me parece fundamental poder contar con alguna herramienta que nos posibilite conocer incluso la percepción que tiene un niño o una niña sobre la violencia y el maltrato infantil que viven en casa, para saber cómo poder hacer ese acompañamiento, como le llamó María Elena, es decir, cómo podemos apoyar a superar esto. No soslayo nada de lo que dijeron mis compañeras y amigas, simple y sencillamente completaron lo que yo había dicho, ¿no? Así es, yo creo que es un trabajo en conjunto que habría que echar a andar, pero ya. Y dijeron algo bien importante que a mi parecer también, a mi opinión, es bien fundamental, escuchar a los niños cómo ven desde ese lado este tipo de problemáticas. Por supuesto que yo no creo que haya un niño que la esté pasando muy bien cuando es violentado en su casa, ¿verdad? Tampoco creo que haya un niño que te diga, ay, súper, me molestan en la escuela, pero yo me la paso muy bien. Pero sí es importante no dar por hecho lo que ellos piensan y lo que ellos sienten al respecto, porque yo creo que eso nos abriría muchas puertas para encontrar soluciones a este tipo de violencias que están sufriendo los niños y las niñas, porque llega un punto que ya nos pasa de repente que se empiezan a normalizar también esas violencias y incluso empezamos a caer en, ay, aguántate, no seas marica, y empezamos ahora a encontrar otro tipo de cuestiones que ya incluso van con la homofobia, que ya van con esa división de los géneros y encasillar a los niños en este tipo de situaciones pues tampoco está bien, ¿no? Y lo empezamos a normalizar. Y cuando a una niña le dices, es que mamá, este niño me está molestando, las respuestas que vienen como, oh, bueno, es que a lo mejor le gustas. Y entonces lo romantizamos y entonces lo empezamos a volver normal, cuando no es normal. Y les empezamos a meter esa idea y esa visión de ver los problemas. Y entonces cuando llegan a otro punto, a otro tipo de violencia, ellos traen como que ese chip de decir, ah, bueno, a lo mejor es normal, ¿no? Entonces yo creo que sí es encontrar como que ese punto en que escuchemos a los niños y aprendamos realmente a hacerles ver que nada que refiera con la violencia va a ser normal, jamás. Hace ratito ustedes estaban comentando sobre los presupuestos que se ejercen sobre estos temas para proteger a la infancia. El presupuesto de 2020 tiene como prioridad o no la atención como
la atención y la prevención de la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes, yo se los quiero preguntar así porque ya lo mencionaban hace ratito, la cuestión del presupuesto, pero específicamente el presupuesto de este año 2020, ¿ustedes consideran que sí realmente tenga prioridad? ¿Estamos igual o incluso pues está peor la prioridad que se le está dando? Licenciada María Elena, ¿usted qué opina? Pues mira, creo que definitivamente no ha sido nunca una prioridad el tema de la garantía integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes para el Estado mexicano. Siempre ha existido una omisión grave. Apenas estaba empezando a tener un impacto dentro de la agenda pública, dentro de los presupuestos, a partir del 2017, 2018, pero definitivamente este último presupuesto ha también como por una narrativa del gobierno federal, se ha tenido o se ha insinuado que está implícito la atención a niñas, niños y adolescentes con algunos programas sociales generales y se ha olvidado dar este enfoque de derechos de la infancia al presupuesto y a la política pública. Si no le damos este enfoque, va a ser muy difícil que también destinemos presupuestos que puedan ser medidos y que podamos ver qué tanto se está destinando y qué tanto está teniendo impacto en la política pública el presupuesto para la atención a las violencias. Hasta ahorita, lo que yo he revisado en el presupuesto, solamente se hacen menciones en algunos rubros muy pequeños acerca de primera infancia, no se habla del tema de las violencias, no se habla del tema tampoco de dotar a las procuradurías de presupuesto para la capacitación sistemática de las personas que trabajan en ellas, no se habla de fondos para la reparación del daño con enfoque de derechos de la infancia, es decir, no se tiene un enfoque y no se han dotado los recursos suficientes ni se han desagregado de manera que también desde la ciudadanía podamos hacer una contraloría de cuál es el impacto. Y aquí como en una parte, no para castigar, sino para aprender, para mejorar las políticas públicas que van dirigidas a la infancia. Licenciada Paulina, ¿tú qué opinas? ¿Hay prioridad o no en este presupuesto 2020? Pues prioridad, así, pregunta cerrada rapidísima, no, no hay prioridad. Yo coincido con María Elena en el sentido, ahorita me puse a buscar fíjense, el presupuesto y pues te llevas varias sorpresas. Y yo nomás encontré, digo, aparte del que señala Elena, en el apartado bienestar hay un programa que dice Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Y me puse a buscar si había otra y la verdad es que no, y me llamó mucho la atención porque dije, está como medio segmentada esta parte, se le otorgan nada más 94.441.281, pero cuando tú lo ves, por ejemplo, en comparación con la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, ahí se dispara increíblemente lo que se otorga. Y no digo que sea malo, ¿no? Porque yo creo que sí es importante también atender este sector de los adultos mayores. Pero sí hay una diferencia enorme y aquí, ojo, pues tendríamos que ver más bien qué tanto es, como mencionaban desde un inicio, asistencialismo, qué tanto es asistencialismo y qué tanto realmente están trabajando para darle un presupuesto que, como decía ya Marilena, fortalezca el sistema que hay para la atención de niñas, niños y adolescentes, qué tanto realmente se le puede dar un acompañamiento a las personas que ya están dando seguimiento a casos de violaciones a niñas y a niños. Y Animal Político, si mal no recuerdo, ellos exponían que una serie de expertas y expertos decían que la falta de presupuesto, la impunidad, la corrupción y la falta de protección es lo que ha traído un clima de violencia, que están enfrentando los menores. Es decir, no basta solamente con presupuesto, es necesario. Claro que sí, muy necesario, pero tenemos que aquí hablar de que esto es multifactorial. Si queremos realmente erradicar, bueno, de entrada disminuir. ¿Por qué digo disminuir? Porque tristemente, aunque tenemos instituciones, aunque tenemos leyes, esta problemática en lugar de disminuir ha ido en aumento cada año. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está fallando aquí? O sea, podemos tener varios factores que nos ayuden, pero podemos tener presupuesto, podemos tener ley, podemos tener instituciones,
Pero si realmente hay un punto que está fallando en este engranaje, que yo creo que es mucho de lo que decía la licenciada Elena, la impunidad, la falta de sanciones. Yo vuelvo al punto, el caso de Lidia Cacho, lo voy a estar mencionando constantemente porque para mí es un caso emblemático. Después ella de denunciar, de ser acosada, de llevar un juicio y de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación su caso, ¿qué se votó? 6 votos en contra, 4 a favor, de que el caso no era tan grave, que se exoneró al gobernador de aquel entonces, Mario Marín, el gobernador de Puebla, que es el que hizo toda esta serie de persecución, tal cual hacia Lidia Cacho. Y lo más lamentable, y yo digo muy, muy lamentable porque llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano de justicia en nuestro país. O sea, nada más se fueron a ese punto, pero jamás dijeron, oigan, vamos a investigar la red de prostitución, vamos a ver qué empresarios, aunque en el libro se dicen nombres y apellidos de políticos, principalmente de la clase política, tristemente ellos jamás pisaron la cárcel, muchos de ellos han continuado ejerciendo funciones públicas, eso se me hace lo más repugnante e impactante. Y entonces, ¿qué es lo que es un mensaje? Saben que no pasa nada, son intocables, ¿no? Entonces, mientras realmente no se decida hacer una verdadera justicia y se logre sancionar lo que venimos platicando, este problema va a continuar por más presupuesto que se le dé, ¿no? Es el punto como que yo quería llegar. Sí, sí, por supuesto, la impunidad yo creo que es uno de los cánceres más grandes que tiene este país, además de la corrupción y la violencia y etcétera, etcétera, etcétera. Y como tú decías bien, también habría que enfocarnos en ver que el apoyo o lo que pueda o no venir en este presupuesto, pues no sea asistencialista, pero yo también diría que tampoco fuera clientelar, porque de repente esa fórmula que ya se encontró de decir, bueno, pues yo apoyé y le doy una dádiva a las personas de la tercera edad y eso ya me aseguró que cada elección pues voten por mí, pues ahora entonces voy a encontrar como que la misma fórmula la voy a aplicar en los mismos problemas, en la problemática por lo que mal llamaban ninis, que a mí no me gusta la palabra, pero que ahora mucho, ¿no? Pues les doy un tantito y listo. Y se siente de pronto que con eso se resuelve el problema, pero también se abusa de ello, se ve asistencialista, pero también yo lo llamaría clientelar y ahí ya tendríamos un doble problema con esa situación. Yo lo veo de esa manera. Yo quisiera preguntarles, porque ya me están haciendo acá señas de que se nos está yendo el tiempo, pero es que ellos acá no entienden, la producción no entiende que cuando uno habla de estas cosas, yo ya no los oigo, la verdad es que no quiero ni voltear a verlos, Rosa, de verdad. Ellos no me comprenden, pero yo les voy a echar la otra pregunta porque ya se nos va a acabar el segmento, pero vamos a echar esa pregunta porque es muy importante también que yo les pregunte. Justamente estamos hablando de que el Estado mexicano pues tiene el mandato constitucional, como bien decía Rosa, de velar y cumplir con el principio de interés pues superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones para garantizar que los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, ¿no?, se cumplan realmente. Esa es la obligación que tiene el Estado. Hemos ya tocado el tema aquí en estos dos segmentos sobre que lo cumple o no. Hemos tratado como de descifrar hasta qué punto sí, en dónde no hay prioridad, en dónde sí se apoya, en dónde no. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, así en particular, ¿qué opinan del trabajo de la comisión para poner fin a toda forma de violencia contra las niños y adolescentes en este plan de acción que se tiene de 2019 a 2024? ¿Qué opinan ustedes de este trabajo? Voy a empezar ahora con la licenciada Elena. ¿Qué opina usted? Rosa, ok, vamos con Rosa primero y después vamos con la licenciada Elena. Adelante, está bien. Ok. Adelante, Elena. Bueno, gracias, Rosa. Mira, creo que hay o sea, que se tenga un documento, un programa, donde además creo que se trazan estrategias que pueden ser interesantes, ¿no?, que pueden estar tocando y visibilizando algunos puntos medulares de las problemáticas y que enfrentan y de las violencias que enfrentan las niñas y los niños, pero a mí me parece que dista mucho de ser un plan o un programa, porque no se tiene una calendarización de cómo va a ser el cumplimiento, no hay indicadores de cómo se van a medir los avances en cada una de las estrategias, no hay un compromiso claro
también creo que hay que reconocer que fue un plan que se gestó de la mano con algunas organizaciones de la sociedad civil, pero creo que hay una falencia y es que solamente se consideró a organizaciones que están en el centro del país y que México es tan diverso que creo que se tenía que haber recuperado también la experiencia de muchas otras organizaciones que quedaron fuera de la construcción de ese plan y que también podrían aportar muchísimo para el trabajo desde los modelos de atención que tienen a nivel local. También los gobiernos locales creo que tienen algunas buenas prácticas que pueden servir de ejemplo y que se pueden replicar en distintos lugares del país. Creo que el haber generado este documento sin establecer como rutas de trabajo para ejecutarlo, puede hacer que se quede en eso, en un documento, ¿no? En que simplemente sea algo que ya está como visible en la agenda, lo cual me parece muy bueno. O sea, después de tantos años en donde el tema no fue un tema relevante para el Estado mexicano, que ya se tenga un documento me parece un avance, pero sigue siendo el cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a la realidad, ¿no? Y algo que me parece muy significativo, que ya lo mencionaron mis compañeras y que creo que y tú también, Gaby, es que el tema de cómo recuperamos la voz de las niñas, los niños y los adolescentes para construir y realizar también ese plan. Aquí creo que es importante también señalar que el interés de la superior de la infancia no se debe de malinterpretar como lo que los adultos creemos que debe de ser lo mejor para las niñas y los niños. No hay interés superior de la infancia si no escuchamos, si no hay participación de niñas, niños y adolescentes, no podemos saber cuál es su interés superior. Entonces, si este documento no recupera tanto en su diseño como en el seguimiento, en el monitoreo, en la evaluación, pero también en la implementación, la participación de niñas, niños y adolescentes, nos vamos a quedar con una política todavía adultocéntrica y asistencial. Así es, licenciada Elena, muchísimas gracias. Ahora sí, Rosita, todo tuyo el programa. ¿Cómo ves el presupuesto y cómo ves la última pregunta que les lancé? No es la única herramienta que se requiere, pero es fundamental para todo lo que ya se ha explicado, la capacitación, la promoción, etcétera. Sobre el punto del plan de acción, no voy a reeditar lo que ya dijo María Elena porque tiene toda la razón, pero sí agregaría lo siguiente. Si bien es cierto que en dicho plan se articulan proyectos para su accionar, también es cierto que no ha dado ningún fruto. No hay un solo resultado. Yo ayer en la noche estuve revisando el plan y trataba de ver, bueno, aunque no trae las líneas o los mecanismos de evaluación, las metas, etcétera, algún fruto, algún resultado, y no encontré nada. Yo reconozco que es un acierto porque en efecto es un avance, pero también porque además en dicho plan sí se contempla la responsabilidad, y vuelvo con lo del Estado, es un asunto de corresponsabilidad, eso ya está claro, entre sociedad civil, gobiernos, etcétera. Pero sí se destaca la corresponsabilidad y la obligación del Estado mexicano de acatar todas las disposiciones que ha firmado y ratificado en las instancias tanto nacionales como internacionales. No es casual que su no cumplimiento haya llevado, y vuelvo a la UNICEF, a que mande sendas recomendaciones. Hubo una en 2012, otra en 2015 y así podríamos ver otras sobre esa existencia de recomendaciones para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Yo creo que sí, bueno, esa problemática da para mucho y va más allá de un programa, pero que es muy importante. Y digo que vuelvo a lo de UNICEF porque en una ocasión hablé de la ONU y las instancias que de ahí se desprenden y me acusaron de onuista. No, pero lo que pasa es que son espacios de organización internacional donde el Estado mexicano es parte, es Estado parte, y es importante saber qué se hace desde esas instancias, en qué se compromete el Estado mexicano y cómo podemos ver la viabilidad de su aplicación al interior de nuestro país. Muchísimas gracias, Rosa María. Yo quiero invitarlas a que pasemos ya al siguiente segmento porque ya nos están haciendo horas y señas de que me robé mucho tiempo, pero
no importa, vale la pena para escuchar y para que la gente que nos está viendo tome nota de todo lo que se está diciendo y analicen junto con nosotras este tipo de situaciones que tiene que ver con todas y con todos y que todos tenemos que entrarle. Como bien dice, hay una correlación con el Estado, pero yo hablaría también el Estado, la sociedad, las mamás, los papás, pero también los niños. Entonces yo creo que es de todos. Así que anótele, por favor, póngale. Y si no alcanzaron a ver el programa, ya saben, le corren a YouTube porque ahí va a estar este programa y todos los demás que no han visto, que le van a servir muchísimo, de verdad. La información a veces de verdad que parece que no, pero cuando uno lo empieza a escuchar y le taladra la cabeza, nos empieza a tener esa cosquilla de querer saber más y querer saber más. Y así es como se capacita uno, escuchando, teniendo este tipo de información. Yo las voy a invitar a que pasemos a la ruleta del empoderamiento. ¿Qué les parece si me acompañan? ¿Le entran o no? Sí, Entramos. dale. Pues vamos allá, a la ruleta del empoderamiento, vamos rápidamente. No se vayan, ¿eh? Quédense con nosotros a la ruleta del empoderamiento. Ya estamos de regreso en Género y Política, aquí en la ruleta del empoderamiento, y para que no nos anden correteando con el tiempo, vámonos de una vez. ¿Qué les parece? Yo voy a invitar a Rosa María. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Le entramos a la ruleta o no? Le entramos. Pues de una vez, y si me lo permites, producción, aviéntenos la ruleta, por favor. Aquí está. Giramos la ruleta. Número 7, Rosa, es el de la buena suerte, número cabalístico. Vaya. Dice la ruleta, Rosa, que nos comentes, por favor, la definición de violencia infantil aprobada por la Cámara de Diputados. Bueno, en primer lugar, quisiera significar que no solo la Cámara de Diputados lo aprobó, se aprobó en Cámara de Diputados y se remitió a la Cámara de Senado. Es decir, está aprobado. Me voy a permitir leer exactamente, es un brevísimo párrafo de definición que tienen los ordenamientos aprobados. Dice, la violencia infantil fue definida por la Cámara de Diputados como toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, abandono, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. En esos mismos términos, como dije hace un momento, fue también aprobado por la Cámara del Senado, o de senadoras y senadores. Yo quisiera nada más significar un hecho que me parece sustancial. Es muy difícil cumplir a cabalidad con lo que dicen las normas que son garantes de los derechos de la niñez, la ley general, etc., porque no se ha dado la debida armonización legislativa con las demás leyes relativas y correspondientes en materia jurídica y, por supuesto, tampoco con las entidades de la Federación. Ese también es un gran impedimento, más allá de lo del recorte presupuestal, para que se cuente con un marco normativo que pues nos obligue a mamás, a papás, a organizaciones sociales, políticas y al Estado mismo a garantizar los derechos y ese interés supremo de la infancia. Rosita, pues una vez más saliste avante de esta ruleta, que no va a poder contigo nunca porque tus respuestas siempre están como tienen que estar, contundentes y muy buenas, gracias. Rosa. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué te parece si ahora vamos con la licenciada Elena? ¿Te parece, Rosa? Me parece muy bien. Pues vamos, licenciada, le toca. Así es la ruleta, no perdona a nadie. Le tiro por usted okay, entonces dale. A la ruleta, si me lo permite. Sí, por favor. Ruleta, ahí está. Y vamos a girar la ruleta. Ahí está, me parece que es el número 5. Dice, licenciada María Elena, la ruleta nos pide, por favor, que nos platique sobre el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal consagradas estas en la Ley General de Acceso de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, pues decir que este derecho está en la ley en los artículos 46, 47, 48 y 49, si no mal recuerdo. Este derecho lo que dice es que reconoce que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia que les permita desarrollarse en un ambiente y en condiciones de bienestar para el desarrollo de toda su personalidad en libertad.
En estos mismos artículos se reconocen las obligaciones que tienen todas las autoridades que forman parte del Estado mexicano en los distintos ámbitos de actuación, federal, estatal, municipal, y también en las responsabilidades que tienen los distintos poderes para legislar, para impartir justicia, para procurar justicia y también para desarrollar leyes más bien ejecutar leyes y programas que permitan la garantía de este derecho. Y bueno, básicamente algunas de las formas de violencia que se mencionan en esta ley son el abandono, la negligencia, el tráfico de personas, la trata de personas, que no es lo mismo, también está la violencia física, psicológica, el abuso sexual, el tráfico y la explotación sexual infantil. Y bueno, pues también se mencionan en estos mismos capítulos de la Ley General la obligación de la restitución y la reparación del daño ante casos de violencia y cuando las niñas y los niños son víctimas de delito. También menciona a la CEAP como una de las instancias que debe de garantizar la reparación del daño para las víctimas de estos delitos. Excelente, licenciada Elena. Yo siempre digo que esta ruleta no va a poder con nadie porque siempre le tienen la respuesta. Muchísimas gracias. ¿Le parece si vamos ahora con la licenciada Paulina? Ahí estás, venga, Pau, Gaby, no creas que te nos vas a escapar de la ruleta, ¿eh? No, venga, Gaby. Bueno, pues le tiro por ti, Pau, si me lo permites. Venga la ruleta, ahí está. Y tiramos la ruleta, por favor. Y es el número 6. Dice así, Pau. La ruleta nos pide que nos digas por qué es importante conocer y difundir la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, de esta ley y de cualquier ley es importante tener conocimiento, porque el conocimiento te da la posibilidad de saber qué exigir, cómo exigir y a quién se lo vamos a exigir. Si conocemos esta ley, pues sabremos cuáles son los derechos a los que el Estado está obligado a garantizar a la infancia de nuestro país, a los adolescentes también. Por ejemplo, de los que ya comentaba la licenciada María Elena, es esta parte de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Sin embargo, volveríamos al punto de que pues no basta una ley. No basta una ley, necesitamos un Estado que responda, garantice la misma ley a través de instancias correspondientes, lo cual tristemente choca con la realidad. Y hace que tristemente, pues, México desde el 2010 ocupe dentro de los primeros lugares de producción de pornografía infantil, por ejemplo, de difusión de pornografía infantil. Y eso, pues, es algo que sigue lacerando y va a seguir lacerando, tristemente, aunque exista esta ley, que es un gran avance. A lo que hoy es, no desestimemos. Por supuesto que es un avance, es un amparo, es un marco jurídico, pero debemos ahora empujar para el cumplimiento de esta ley. Muchísimas gracias, Pau. La ruleta tampoco ha podido contigo. Creo que ya has participado con nosotros en la ruleta en varias ocasiones y no puede contigo. Muchísimas gracias, Pau, por participar. Gracias. Muchísimas gracias a las tres por participar en esta dinámica de la ruleta del empoderamiento. Vamos a ir a un corte rapidísimo. Por favor, quédate con nosotras, quédate aquí, por favor. Comparte el programa, coméntalo, tus comentarios, de verdad que los hemos estado analizando, hemos estado tocando los temas que nos han estado pidiendo en los comentarios porque nos han estado llegando muchísimos, tienen muchísimas inquietudes, bienvenidas. Aquí a lo mejor no vamos a poder tratar todos los temas en un día porque ya vieron que un tema no nos alcanza el programa, pero los vamos a ir tocando poco a poco. Compartan el programa, quédense con nosotros, vamos a ir un corte rapidísimo y regresamos. He mencionado en un par de ocasiones la importancia de la armonización legislativa. Esto no es casual. Hay un conjunto de iniciativas de ley, propuestas de puntos de acuerdo, etcétera, que de acuerdo a lo que dicen la revista del Instituto de Investigaciones Belisario Domínguez del Senado de la República, se encuentran en lo que se llama llamar la congeladora.
Hay una edición de 2018 que da cuenta de cuántas iniciativas existen en materia de derechos para los niños y las niñas. Si bien es cierto, esa es una referencia de 2018 y que en 2019 se hubiera reformado la Ley General de Derechos y de Protección a la Niñez, por decirlo de manera muy puntual, también es cierto que un conjunto de iniciativas han quedado afuera. Yo sí soy de las convencidas de que es posible cambiar la vida. Coincido en que es más importante la construcción de una vida plena para niños y niñas desde las infancias para vivir, en efecto, una vida libre de todo tipo de violencias. Creo que a lo largo del programa se han planteado distintas opciones, ninguna está disociada de otra. Creo que las intervenciones de Pau y de Elena se complementan incluso con lo que yo he señalado. Me parece de suma importancia entender y atender, primero, que hay que visibilizar la violencia contra las infancias, todo tipo de violencias. Segundo, contar con las normas, el marco jurídico correspondiente para poder diseñar planes, programas y estrategias en primera instancia de prevención. En segunda, de atención, y en tercera, y es fundamental, de reparación del daño. Obviamente esto aparejado con herramientas como el presupuesto del que tanto se ha mencionado y también de un proceso educacional para quienes, al ser formadoras y formadores de las infancias, puedan contar con una formación profeso en materia de derechos humanos en general y en particular sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Creo que hablar de qué hacer así muy concreto, pues implicaría como una receta y no existe. No hay una receta de cocina que se aplique textualmente a lo que hoy muchas niñas y niños y adolescentes están viviendo. Inicié al principio del programa, inicié al principio, es una aberración literaria, comenté al principio del programa que estamos enfrentando una pandemia sin igual, una situación sumamente crítica. El confinamiento, de acuerdo a lo que dicen las recomendaciones de UNICEF al gobierno mexicano, tienden a agravar la de por sí ya violenta situación que viven muchas niñas y niños en sus casas. Entonces tenemos que aprender. Yo no soy de las que creen en eso de que vamos a volver a una nueva normalidad, pero creo que vamos a vivir una nueva realidad. Entonces tenemos que construir a nuestros hijos y a nuestras hijas desde la perspectiva de que tendremos que aprender a construir una nueva realidad. Como dije hace un momento, tenemos derecho a cambiar la vida. Desde el PRD siempre nos hemos pronunciado por una vida libre de todo tipo de violencias. Con ello concluyo, reitero mi abrazo y mi agradecimiento. Estamos de vuelta con ustedes, lamentablemente, en la recta final de su programa Género y Política. Muchas gracias por haber permanecido durante todo el programa con nosotras. Yo sé que está muy interesante y que no quieren que se termine, pero así es esto, ni modo, ya se va a acabar. Si no lo vieron completo, llegaron a la mitad, le corren a YouTube, ya lo saben. También aquí en Facebook pueden volver a ver el programa y compartirlo. Compártanlo con sus compañeras, con sus vecinas, con la tía, con la amiga, con el primo. Compartan este programa, por favor, y todos los demás. Vamos ya en la recta final, por favor. Antes de pedirle su conclusión, yo quisiera alguna propuesta. ¿Qué propuesta tienen ustedes de política pública justo para atender, prevenir y pues erradicar la violencia que se sufre en este país? Vámonos nada más ahorita al país, contra las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Qué hacemos para que puedan gozar plenamente de una vida libre de violencia, de cualquier tipo de violencia? Licenciada Paulina, vamos a empezar con usted. Su propuesta, por favor. Nada más estaba oyendo tu pregunta y estaba suspirando porque es bien sí, complejo hablar de una propuesta que lográramos, ¿no? Para erradicar. Yo creo que hablar de política pública, que es muy ambicioso y qué bueno que nos invites a hacer así, es complejo porque tienes que hablar desde diferentes perspectivas multidisciplinarias, ¿no? Pero yo creo que sería muy bueno, al menos mi aportación sería en 3 temas. Uno, el Estado. Necesitamos voluntad política, necesitamos responsabilidad política,
que el Estado garantice realmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y a voluntad me refiero a lo que hemos hablado a lo largo del programa, que destine mayor presupuesto, que realmente trabaje en programas específicos, que dé un seguimiento, que el CEPINA realmente funcione. Y, por ejemplo, para mí en un punto clave en todo a lo largo del programa del caso que he hablado de Lidia Cacho es cómo desmantela la red de pornografía que tú ya sabes, o sea, que el Estado ya sabe cuál es o por dónde más o menos jalar e incidir. Esa es una, ¿no? El Estado. Que se castigara y sancionara, por ejemplo, a la gente involucrada. O sea, eso sería, wow, como que una cuestión que marcaría todo un precedente en nuestro país. Dos, la sociedad civil. El seno de la familia es fundamental. Si se logra fortalecer a la niña desde pequeña, esa niña no va a irse con una persona que le ofrezca un mejor futuro y que realmente la quiere meter a una cuestión de prostitución. Si tú realmente también le enseñas al niño el respeto a la mujer, y no por mujer solamente, sino por el hecho de ser una persona, creo que cambiaría totalmente la dinámica y pues se necesita en un contexto de amor, de cuidado, de protección. Entonces, esta parte por la cuestión de sociedad civil. Y tres, en lo personal. En lo personal, para mí, en el punto inmediato de la pornografía, que es algo que lacera durísimo a nuestro país, hablando de las infancias, no consumirla. ¿Por qué existe? Claro. Porque hay demanda. Si no existe consumo, no existe demanda, no existe producción. Entonces, lamentablemente, en este problema de violencia hacia las infancias está la sociedad, pero súper inmersa, porque una muy buena parte demanda este producto y por eso es que se sigue lamentablemente produciendo y haciendo. Así es, Pau. Es muchas cosas de las que dices se tendrían que hacer, pero ya yo sé que la pregunta es como pedirles una pócima mágica dificilísima, pero pues por algo tenemos que empezar. Rosa, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, en principio sobre lo de la pornografía, en las redes sociales que hoy son tan utilizadas, en particular en el Facebook, se ha estado promoviendo un conjunto de páginas que a su vez son promotoras de la prostitución, la explotación infantil. Son las llamadas MAPS. Yo creo que hay que seguirlas bloqueando porque no hay otra forma. Tú no puedes coartar la libertad que puedan tener en Internet la publicación de tal o cual grupo, pero sí podemos alertar a la población en su conjunto y podemos bloquearlas. Eso es por un lado. Por el otro, con relación a lo que mencioné hace un momento de la articulación sobre la ley general, me refería también a la importancia de la articulación legislativa o la armonización legislativa y la articulación de acciones, eso es lo que quiero significar, de las reformas constitucionales que para mí me parecen fundamental, las de 2011 en materia de derechos humanos. La mayoría de las entidades de la República desde 2011 no han hecho la armonización jurídica correspondiente. Eso ya de entrada es un entorpecimiento para el cabal cumplimiento de las disposiciones de dicha reforma en materia de derechos humanos. Antes del 2011, ya en 1990, México había ratificado, o bueno, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que ahora se amplió a las niñas, y también todos y cada uno de los protocolos facultativos al respecto, que tienen que ver sobre todo con la participación de niñas y niños en conflictos armados, la venta de niñas y niños, la propia prostitución infantil y la utilización de las niñas y los niños en la pornografía. Pero fue el primer, aunque no se reconocía todavía porque no se había dado la reforma de 2011, fue el primer instrumento internacional que obligó al Estado mexicano a reconocer a la niñez y a la adolescencia como sujetas de pleno derecho en materia de salud, alimentación, derechos humanos plenos en general. Y finalmente, respecto de la ley de la que tanto se ha hablado para la protección de los derechos de las niñas y las niñas, si bien es cierto que parte del reconocimiento de que son sujetos de derecho, y eso ya es un avance, no considera más que el principio superior de la niñez y de ahí en fuera nada. Reitero la importancia de establecer la armonización jurídica en materia legislativa, tanto a nivel federal con las leyes
que jurídicamente son concurrentes o correspondientes, y con las entidades de la República, para que todo el mundo partamos de un mismo marco normativo. Yo reitero mi agradecimiento, estoy muy contenta de estar con Marilena y con Pau, y por supuesto, Gaby, de saludarte. No, Agradezco para mí es un honor siempre a la escucharte. producción de Género y Política, a nuestras y nuestros oyentes, y que además nos puedan ver y que nos estén viendo. Y yo creo que es muy importante continuar difundiendo. Hay leyes, sí. Se tienen que armonizar también. Se tienen que difundir, sí. Porque derecho que no se conoce, derecho por el que efectivamente no se pelea. Y los niños y las niñas tienen derechos. Y nosotras y nosotros, quienes ya pasamos la niñez y la adolescencia, tenemos la responsabilidad de coadyuvar a que el Estado, en efecto, sea garante de los mismos. Con ello yo concluyo, reitero mi agradecimiento y mando un cálido abrazo desde la sala donde me encuentro. Muchísimas gracias, Rosa. Va de vuelta ese abrazo y ese beso de sana distancia desde acá, también desde su casa, porque ustedes no lo creen, pero esta es mi casa. Género y Política es mi casa, porque así la siento yo. Aquí aprendo mucho de todas y de todos ustedes, de los comentarios que nos dan, de nuestras ponentes. Yo, Género y Política, de verdad que lo siento como mi casa. Licenciada Elena, sus comentarios, por favor. ¿Qué propuestas, conclusiones, qué nos quiere decir? Bueno, pues me sumo y subrayo lo que ya han dicho Pau y Rosa. Creo que, bueno, específicamente el tema de la armonización legislativa es un punto nodal, que todos los estados estemos en la misma. Creo que a nivel institucional también ha habido avances importantes en la creación de protocolos de atención para la infancia. En la generación tanto de sociedad civil como de gobiernos locales y federales para la creación de modelos de prevención y de atención a niñas, niños y adolescentes, me parece que también se ha avanzado, pero desafortunadamente todavía lo que es un área de oportunidad bien grande es que se apliquen. Y yo confío mucho como educadora, confío muchísimo en la educación como un instrumento que nos permita la garantía de derechos. Y cuando hablo de educación no me refiero solamente hacia los niños, sino a la educación hacia quienes tienen que garantizar una vida libre de violencia, quienes tienen que reparar daños, quienes tienen que atender a víctimas de violencia, tener un programa federal y también que se vaya aterrizando a nivel estatal y municipal para funcionarias y funcionarios de las procuradurías que les permita saber cómo atender de manera efectiva temas de violencia y de las distintas formas de violencia, es algo que me parece esencial, porque no dudo de que haya mucha voluntad política, pero hay veces que uno quiere pero no sabe cómo. Y en la práctica llevo más de 10 años trabajando con organizaciones de la sociedad civil y también capacitando a funcionarias y funcionarios públicos. Me he dado cuenta que muchas veces, uno, desconocen cuáles son sus obligaciones en la materia y dos, carecen de las herramientas necesarias para cumplirlas. Entonces, me parece esencial el programa de capacitación. Por otra parte, también creo que hacer una difusión amplia de qué significa del derecho a una vida libre de violencia y también acompañar a padres, madres y educadoras con herramientas para que puedan educar fuera del castigo físico corporal, fuera del maltrato psicológico, también me parece que tiene que ser una esencial, que ahí, y ahí agradezco muchísimo que se esté tocando este tema en género y política, los medios de comunicación tienen un papel esencial. ¿Cómo nos vamos articulando para generar una cultura de derechos y de respeto de derechos humanos? Claro. Yo siempre he dicho que los derechos de la infancia son derechos humanos y que para que uno pueda en la edad adulta gozar plenamente y ejercer plenamente sus derechos humanos, tiene que haber aprendido desde el primer momento de tu vida qué es la dignidad. Es difícil restaurar una dignidad dañada, es difícil restaurar un cuerpo adolecido por el maltrato. Entonces, necesitamos empezar a crear una cultura de derechos humanos desde la infancia para que podamos gozar a lo largo de nuestra vida de estos.
Así Muy es, bien. licenciada Elena. Fíjese que yo de repente ya en la producción me han de alucinar con esta frase que a mí me gusta mucho, pero que honestamente tiene mucho que ver justo con lo que usted está diciendo. Yo siempre digo que es más fácil construir, en este caso lo voy a decir, lo voy a enfocar más a las niñas y a los niños. Es más fácil construir niñas y niños fuertes que reparar niños y niñas rotas. Yo lo generalizo así con las personas. Construyamos personas fuertes, porque es más fácil. Es más fácil construir una persona fuerte que en un futuro reparar a una persona rota. Sabrá Dios por qué. Rota porque la violaron, rota porque sufrió una violencia de la que no va a poder salir adelante psicológicamente tan fácil. Entonces yo de verdad que me sumo a eso, yo coincido en esa parte. Licenciada Paulina, ¿quiere concluir? Me parece que no le he dado la oportunidad de concluir. Pues sumarme completamente, o sea, yo creo que debemos de tener bien presentes que son vidas, la niñez son vidas, vidas en formación, y que si como sociedad no somos capaces de amar, de cuidar, de proteger, pues entonces no nos preguntemos por qué somos de un país de extrema violencia que cada año aumenta, primeros lugares en feminicidios, porque si no somos capaces de cuidar lo que no se puede defender, los pequeños que aún no disciernen muchas veces entre, por así decirlo, el bien y el mal, o sea, ¿qué podemos esperar más adelante? En verdad, entonces le estamos apostando a una infancia, lo que tú muy bien dices, si le apostamos a una infancia sana, estás invirtiendo en una persona adulta con una plataforma más fuerte. Y fíjate que yo coincido mucho con lo que tú dices, es más complejo que una persona adulta, después de vivir una tragedia, a lo mejor sea más complejo, pero no es imposible. No es imposible que aún así una persona adulta pueda revirar, pueda tener resiliencia y pueda salir adelante. Pero qué mejor que si le apostamos y le invertimos desde la niñez. Muy bien. Así es, yo de verdad que apuesto mucho por eso, que lo pongamos en práctica, porque definitivamente todo tipo de violencia que se ejerza en el país y en el mundo duele, pero yo creo que cuando hablamos de las niñas, de los niños, duele mucho y duele mucho más porque es un tema bien delicado que conlleva muchos otros sentimientos. Y yo creo que hay que apostarle justo por eso, hacerlo, atender a los que ya están en esta lamentable situación, atenderlos de manera inmediata, urgente y primordial, pero también hay que apostarle a esa parte de ir disminuyendo esa curva, hablando en esta que estamos muy de moda con las curvas, disminuir la curva de violencia. También tenemos otras curvas como esta que es muy preocupante en nuestro país. Si bien la curva de que se atraviesa del coronavirus pues es algo que nos urge atender, pues también tenemos otras curvas que hay que disminuir y que pareciera que ni siquiera han llegado a su punto máximo porque cada día van surgiendo más noticias y más cosas que cuando uno cree que ya lo vio todo, híjole, sale algo que te da a demostrar que no, y que no hemos llegado ni siquiera a esa meseta que ahora llaman. Estoy hablando ya, soy como Gabriela Gatell. Yo tengo también otros datos porque tengo otras curvas que quisiera disminuir y que quisiera que fueran en picada y que se acabaran. Entonces hay que apostarle a la niñez, hay que escuchar a los niños, a las niñas. De verdad que yo me sorprendo muchísimo. Yo siempre, cuando me toca hablar de estos temas, hablo de mi hija porque pues es una experiencia personal. Me sorprende tanto escuchar la capacidad que tienen de razonar, de madurar, la inteligencia con la que ven las cosas y esos ojos como sí, como tú dices, Pau, no tienen todavía esa malicia, todavía esos ojos con los que ven al mundo son unos ojos que se pueden aprovechar para hacer cosas muy buenas. Terminemos con esos estereotipos con los niños, que si el rosa, que si el azul, que si te está molestando porque le gustas, no llores porque tú eres niño y eso es de maricas, que odio esa palabra, pero pues así lo dicen. Empecemos por ahí, empecemos por reeducar, por reformar esa educación que damos desde nuestra casa, desde ese núcleo, construyamos niños y niñas fuertes para que al rato no estemos con estas noticias tan lamentables. Yo quiero, no me queda más, de verdad que agradecerles a todas y a todos los que nos están viendo, a todas y todos los que nos están viendo, agradecerte, Rosa, que hayas estado con nosotras. Muchas gracias, Rosa, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, licenciada Elena, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes, un gusto compartir esta tarde con ustedes. Licenciada Paulina, un honor escucharte como siempre. Como siempre, un gusto, Gaby, y ahora estar acompañada por estas dos grandes mujeres, por Rosa María y por Elena. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a las tres y gracias a ustedes, de verdad. Gracias por replicar nuestros programas, por escucharnos, por escribirnos y por comentarnos. De verdad que esperamos que seamos ese granito de arena que se necesita para construir y reconstruir mucho a la sociedad que ha estado tan lastimada por este y por muchos otros problemas que enfrentamos en la sociedad como mujeres, como niñas, niños, adolescentes y como personas en general. Ojalá que seamos ese granito de arena que se necesita. Muchísimas gracias. Yo soy Gabriela Juárez, como siempre, un placer y un honor estar con todas y todos ustedes el día de hoy y siempre. Hasta la próxima.